Muchos creyentes hoy lamentablemente ven el reino de Dios hoy como algo místico, como algo invisible e incluso como algo únicamente futuro. Muchos de esos creyentes entienden que hay una división entre lo secular y lo sagrado, en el sentido de que cuando trabajamos de lunes a sábado podemos vivir de una manera y cuando estamos en el local de la iglesia el domingo podemos comportarnos de otra. Hacen una separación, lo que conocemos como dualismo, una mente dualista. Pero nosotros los creyentes que pretendemos ser fieles al Señor, nosotros entendemos que todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. No existe una separación entre una cosa y la otra. Todo le pertenece al Señor. La Escritura declara, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que toda potestad y autoridad le había sido dada a Cristo, no solo en los cielos, sino también en todo lo que hay en la tierra. Por eso hemos de proclamar a Cristo no solo como Salvador, sino como Rey sobre todo, que es lo que tener una mente holística. ¿Recuerdan? Por esta razón, hermanos, por ese pensamiento que hace una separación entre lo secular y lo sagrado, olvidamos que los creyentes en esta tierra jugamos un papel muy importante dentro del plan de Dios. Hermanos, los discípulos de Cristo son llamados a vivir para la gloria de Dios según los principios y según las verdades de las Escrituras. Aquí no se trata de qué es lo que yo quiero, aquí no se trata de qué es lo que yo siento, aquí no se trata de cómo yo lo interpreto, son las Escrituras las que tienen la palabra final. Así que nosotros podemos saber que estamos viviendo para la gloria de Dios si estamos viviendo según los principios y verdades de las Escrituras en cada esfera de nuestras vidas. En cada cosa que sentimos, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos. ¿Han escuchado eso? Pero yo no lo veo malo. Hay caminos que al hombre les parecen caminos de vida. ¿Y al final qué son? Caminos de muerte. Es la Escritura el criterio final para nuestras mentes. Por esta razón es que nosotros entendemos que el discipulado cristiano se extiende a todos los aspectos de la vida. Muchas veces pensamos en el discipulado cristiano únicamente en las 2-3 horas que pasamos el domingo en la mañana, solo a la vida de iglesia. No, el discipulado cristiano se extiende hacia la familia. El discipulado cristiano se extiende hacia la vocación. El discipulado cristiano se extiende incluso hacia los estudios académicos, hacia las actividades de recreo, hacia las rutinas diarias, hacia todo se extiende el discipulado cristiano. ¿No declara Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que así sea que comas o te tomes un vaso con agua, le des gloria a Dios? Todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Y si esto es así, todo debe dar gloria a Dios. La manera en cómo piensas, la manera en cómo te conduces, la manera en cómo te vistes, la manera en cómo hablas, la manera en cómo sientes, absolutamente todo debe ser gobernado por esta verdad. El discipulado cristiano se extiende hacia todas las esferas porque a Cristo todo le pertenece. Todo. Absolutamente todo. Hermanos, nosotros necesitamos que todas nuestras actividades interactúen entre sí. A veces volvemos al mismo punto, desconectamos, tendemos a desconectar cada una de las esferas en las que vivimos. Por esa razón somos uno en la iglesia, por esa razón somos otro en casa. Por esa razón en la iglesia parecemos pensar bien teológicamente, pero cuando salimos allí en nuestro ambiente laboral pensamos de la misma manera como el mundo secular piensa. Usted dirá, ¿en serio, pastor? Sí. Hace poco tuvimos elecciones en nuestro país, hace como 6 meses, 1 año. Y cristianos, votemos por el partido cristiano. He aquí los principios bíblicos.
y entrabas. A veces me temo que no nos tomamos ni siquiera unos minutos para leer. Somos demasiado perezosos hasta para eso. Y lees, y entre todos los encabezados que promueve este partido, no era más que socialismo, más socialismo. Cristianos diciéndole, votemos por el socialismo. Y al mismo tiempo yo aborrezco el socialismo. ¿Por qué? Porque separamos nuestras maneras de pensar. Tenemos mentes dualistas y divididas y creemos que estamos bien. Mire, hermano, nosotros necesitamos que cada esfera de nuestra vida interactúe entre sí. La familia tiene que interactuar con la iglesia, la manera en cómo pensamos, con el esparcimiento, todo, porque todo le pertenece al Señor. No nos comportamos de una manera el domingo en la mañana y en el compartir en el parque como nos da la gana. Todo debe interactuar entre sí. Como decía un siervo de Dios, si no se conectan entre sí estas esferas de la vida, es como poner mi fe en una caja marcada titulada creencias personales. Aquí están mis creencias personales, apartada. Y aquí mi familia, mi trabajo y cómo me comporto el domingo, el resto de la semana, de otra manera. La separo. Y por eso decimos, pero ¿por qué se comporta así? ¿Por qué actúa así? Lo que llama Richard Ramsey la esquizofrenia intelectual. Podemos hablar muy bien de la fe concerniente a nuestra vida devocional y a todo lo demás, pero cuando se trata del matrimonio, la soltería y lo demás, opinamos igual que el mundo actual. Desconectamos. ¿En serio, pastor? Revisen sus redes sociales. Revisen sus conversaciones a la semana. Las decisiones que toman. ¿Saben qué demuestra? Que hay una desconexión. No interactúan estas esferas con tu fe porque tienes tu cajita de creencias personales aparte, como si esta no tuviera que ver con todo lo demás. Hermanos, el llamamiento de seguir a Cristo exige toda nuestra vida. Todas las áreas, todos los aspectos. ¿Saben por qué? Porque todo le pertenece al Señor, incluyendo tu cartera. Todo le pertenece al Señor. Alguien lo decía de esta manera: amados hermanos, démosle todo a Dios, porque Dios es Señor de toda la vida. Amén. Para los que se están durmiendo, amén. ¿Pueden despertarse y descansar un poco el sábado? Hoy es el día del Señor. No desconecten una esfera de la otra. En el trabajo están activos al 100. Si no, me botan. En la iglesia ya puedo dormir un poco. No desconecten. Todo es sagrado para Dios. Todo le pertenece a Dios. Dios es Señor de toda la vida. Amén. ¿Y saben qué incluye eso? Mi familia. Mi familia le pertenece al Señor. Necesitamos más hombres y mujeres que se levanten como Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le dice: yo no sé si ustedes van a servir a esos dioses, pero con respecto a mi familia, serviremos al Señor. Y es por eso que entramos a una sección de Efesios, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que aquellos que han sido redimidos, aquellos que ahora son la morada del Dios Altísimo y que son controlados por el Espíritu Santo, esa obra sobrenatural se extiende no solo a la vida de la iglesia, como lo expuso en el capítulo 4, sino que se extiende a la vida familiar y laboral, como lo vamos a ver a partir del capítulo 5, verso 21. Acompáñenme allí, Efesios 5, 21. Sin perder de vista esto en mente. Esto es interesante porque sin duda alguna Pablo tenía la misma mentalidad. Esperaríamos que Pablo, si tuviera una mente dualista, Pablo solo en la carta a los Efesios les dijese a los creyentes que solo tienen que comportarse de manera consagrada en la iglesia. Pero como esa no era la mente de Pablo, Pablo le dice a aquellos que han experimentado las realidades evangélicas de los primeros 3 capítulos de Efesios, que ahora la vida cristiana y la transformación de la vida cristiana se extiende no solo a la vida de la iglesia, sino a la vida matrimonial,
y a la vida laboral. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Señor. Amén. Efesios 5:21 declara la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, sujeción. Pablo está diciendo aquí que todos aquellos que han sido salvados, que todos aquellos que han nacido de nuevo, que todos aquellos que son gobernados por la palabra de Dios se someten. Tienen un espíritu de sumisión. Y esto es interesante porque dice someteos unos a otros. Esto va para todos. Y sumisión es muy importante definirlo. Sumisión significa rendirse a una autoridad o gobierno. Rendirse a una autoridad o gobierno. Extiendo mi explicación. Es un acto de rendición a una autoridad. Es rendirse completamente a una autoridad. De hecho, como cristianos, nuestra autoridad final, ¿quién es? Dios. Nuestro sometimiento principalmente y por encima de cualquier sometimiento debe ser a Dios y a su voluntad que ha sido revelada en las Santas Escrituras. Por eso cuando alguien me dice: pastor, yo no he venido porque debo someterme a mi marido, yo no he venido porque debo someterme a mi jefe en el trabajo, y la Biblia dice que yo me someta. Sí, pero tu máxima autoridad no es tu marido ni tu jefe en el trabajo. Por encima de él hay una autoridad que gobierna. La máxima autoridad es Dios. Por lo tanto, si lo que estas autoridades me piden me lleva a pecar contra los mandamientos de Dios, yo tengo toda libertad de desobedecer aquí y obedecer acá. Y eso incluye a los políticos, eso incluye a los gobiernos. Si el mandamiento, si la ley que establece el gobierno, el Estado, no concuerda con los mandamientos de Dios, debo rechazarlo, incluso si eso me puede llevar a la cárcel o a la muerte. Debo rechazarlo, porque la máxima autoridad en la vida del creyente es Dios y su voluntad revelada en las Escrituras. Miren, todo creyente regenerado se caracteriza por tener un espíritu de sumisión. Acompáñenme a Juan capítulo 14, verso 31, por favor, sin perder de vista Efesios 5. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 31. Escuchemos la palabra de nuestro Señor Jesús. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice Jesús? Así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Cristo obedecía a Dios el Padre por encima de todo. Si lo que los hombres pedían iba en contra de la voluntad del Padre, Él desobedecía a los hombres y obedecía al Padre. Es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, cuando le dice a los Gálatas que si él buscara el favor de los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Eliminado. Porque nuestra máxima autoridad es Dios. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que hagan los demás. Dios es mi máxima autoridad. Y Cristo mismo nos muestra a nosotros ese espíritu de sumisión. Lo que el Padre me mandó, eso hago. No lo que los hombres digan, eso hago. Por eso es que la vida de nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo de sumisión. Cristo muchas veces declaraba: yo he venido a una cosa, y es hacer la voluntad de mi Padre, hacer el trabajo de mi Padre.
Y esa debe ser la actitud de todo creyente, porque todo creyente regenerado tiene un espíritu de sumisión. Y obviamente este espíritu de sumisión que la Biblia demanda de los que Dios ha salvado, va en contra de lo que nuestros corazones caídos proclaman. Nuestros corazones caídos y orgullosos no se quieren someter a nada ni nadie. Se resiste. Queremos hacer lo que nos da la gana. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y lo justificamos, no es que tú no me lo dices de la mejor manera. No es que tú lo dices porque tú me odias. No es porque tú y tú y tú siempre culpamos a otros y el corazón de la rebeldía se halla en nuestro propio corazón. Y créanme, el orgullo es un pecado que se arraiga en todos nosotros. Nos acompaña a todos lados. Pero no es un secreto que en el corazón del joven está arraigado el orgullo y la necedad. Y no te lo digo como alguien que está desde las gradas juzgando al que está en el campo. No, como alguien que estuvo en el campo y que su propio orgullo le jugó en contra. Alguien que sufrió por su propia rebeldía. Alguien que sufrió por su propio orgullo. Mira, los jóvenes creen que se las saben todas. No, perdón, me equivoqué. Los jóvenes creen que se las saben todas más una. Nadie los corrige. Te hablo como alguien que estuvo allí. Y cuando tú vienes a decir algo y te dicen, no, así no, es que tú no me quieres. Ustedes no quieren mi crecimiento. Es más, los jóvenes son tan rebeldes que tú puedes decir algo aquí el domingo y salen y en la semana hacen todo lo contrario. Rebeldes, dispuestos a oponerse, no quieren someterse a nadie. ¿Ustedes han escuchado eso? Ay, mira, los jóvenes son los que deberían controlar y gobernar la nación. ¿En serio? ¿En serio? Nuestro propio hogar somos un completo fracaso, completos rebeldes y desobedientes y arrogantes. Por eso alguien decía, ¿quieres cambiar el mundo? Comienza con tender tu cama. Por lo básico. Definitivamente la rebeldía está aquí. Y por eso cuando Dios regenera un corazón, una de las primeras cosas que sucede es que lo hace un corazón sumiso. De hecho, cuando Cristo nos salva por la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Un cambio de amos. Ahora nos sometemos ¿a quién? A Cristo. La vida del cristiano es una vida de sumisión. Mira, hay una doctrina que ha de ser rescatada y es la doctrina del señorío de Cristo. Cristo ha de gobernar cada aspecto de nuestra vida porque Él es rey sobre nosotros, le pertenecemos. Ay, hermanos, cuánto orgullo en nosotros. Y es lo mismo que sucede con los llaneros solitarios que andan sin iglesias. Se cobijan cuando no, lo importante es que yo predique la verdad. ¿No es necesario que yo me haga miembro de una iglesia? ¿No es necesario que yo tenga que ser pastoreado? El problema no está en que la Biblia no enseñe eso. La Biblia enseña eso muchas veces. Solo se requiere una cosa para que lo entiendas. Lee tu Biblia y verás. La Biblia nos llama a una sumisión a los pastores, a una sumisión los unos a los otros. Así que el que quiere andar por ahí predicando la verdad, pero sin someterse al gobierno de una iglesia y a la membresía de una iglesia, lo que está detrás de todo eso no es una sana teología, sino un corazón rebelde y orgulloso, más nada. Una actitud que, por cierto, Dios aborrece. Una actitud que, por cierto, Dios rechaza. Una actitud que, por cierto, Dios repudia.
Nuestro corazón se opone a la sumisión. Pero Dios al corazón que regenera le concede un corazón sumiso. Y es por esa razón que Pablo puede decir: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo aquí aplica esta verdad a 3 relaciones en este contexto: a la relación de esposas y maridos, a la relación de hijos y padres, y a la relación de esclavos y amos. Y en cada una de estas relaciones, si ustedes lo leen, Pablo se dirige primero a aquel cuya responsabilidad es estar sujetos. Primero a las esposas, luego a los hijos y luego a los esclavos. Y luego Pablo se dirige al de la relación que debería manifestar una autoridad ordenada y piadosa: a los esposos, a los padres y a los amos. Así lo hace el apóstol Pablo. Y en ese orden él les da esta indicación: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza con el primera de estas relaciones, entrando a la relación matrimonial. Y comienza con estas palabras en el verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo comienza a decirle a las mujeres casadas cuál es la actitud que ellas deben tener en la relación matrimonial. Miren, hermanos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio, Dios no hizo como aquel que inventa y crea una máquina y luego se la deja al comprador para que él descubra cómo usarla y manejarla. No. Dios ha provisto información específica en su palabra sobre el propósito del matrimonio, sobre las responsabilidades del matrimonio, sobre el propósito del matrimonio. Dios lo ha hecho. Él no nos dejó, bueno, he aquí el matrimonio. Ustedes deciden cómo se relacionan, cómo funcionan entre sí. Yo se los voy a dejar a ustedes. No. Él nos dejó el manual para que supiéramos cómo funciona esta institución tan gloriosa que se ha convertido, como dice Pablo en Efesios 5, en una parábola viviente del Evangelio. Él nos ha dejado en su palabra qué hacer. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando compran algún artículo, en especial electrodoméstico, llega con un manual y lo primero que uno hace, lo desaparece? No, eso no sirve. Después no sabemos cómo usar el equipo. ¿Y dónde fue que coloqué el manual? Déjeme decirle que aunque nos reímos, como pastor, si hay algo del que me he dado cuenta en los jóvenes y en los adultos, es que hacen algo así con la Biblia. ¿Sí? Los pensamientos de hombres son los que dominan sus ideas. YouTube es lo que los dice qué creer y qué no creer. Pero somos bíblicos. Y la Biblia, no la necesito. ¿Y después qué pasa? Pastor, necesito consejería. A veces cuando alguien viene a consejería, yo me hago siempre esta pregunta: ¿qué te puedo decir que ya tú no sepas? Pastor, estamos teniendo conflicto en nuestro matrimonio, ¿qué debo hacer? ¿No sabes en serio qué hacer? Hemos hecho a un lado el manual de Dios. Como decía alguien, las cartas de amor del Creador a sus hijos. Y es la Escritura, es la palabra de Dios la que llama a la mujer a sujetarse. Tenemos que ser sinceros con esto. Esto no es una idea popular en nuestros días. Tenemos que ser honestos con eso.
Miren, lo que creían las feministas sobre el diseño de Dios para las mujeres sigue vivo hoy. No hay nada nuevo debajo del sol, los tiempos no han cambiado. Mire, ustedes leen escritos de mujeres como Susan Anthony y como Emma Goldman. Miren lo que ellas creían. Ellas creían que ser esposas significaba poco más que ser una ama de llaves. Miren lo que ellas decían, feministas radicales. Ellas decían que ser ama de casa es una vida de trabajo pesado, maltrato y servidumbre. No he terminado. Ellas decían, las esposas son esencialmente parásitos, que son inútiles social e individualmente. No he terminado. Estas feministas gritaban a toda voz que el matrimonio es otra cosa, no es más que otra cosa que un compromiso con el fracaso y la miseria. No he terminado. Ellas decían que para que una mujer sea verdaderamente libre, no debe entrar en una unión marital. ¿Quieres ser libre? No te cases. Ellas decían que las mujeres no deben ser liberadas del pecado, sino de los hombres. De hecho, el Papa, en los tiempos del reformador Martín Lutero, despreciaba a las mujeres y consideraba que el matrimonio era repulsivo. De hecho, él creía que no se puede servir a Dios y casarse. Mente dualista. Mire, la Iglesia Católica Romana contra la que luchó Lutero estaría de acuerdo con el feminismo de hoy que proclama que una mujer casada es inútil. Tú dirás, pastor, yo repudio eso. Estoy en desacuerdo con todas las feministas de hoy. Me opongo a ellas. Las mismas mujeres cristianas que se oponen al aborto, lo cual está correcto, son las mismas que no desean formar familia ni tener hijos. Es impresionante, ¿verdad? Las mismas mujeres que se oponen a las feministas de pañuelo verde son las mismas rebeldes sin causa en sus hogares. No hemos sido efectivos. ¿Saben por qué? Porque no vamos al corazón del problema. Nuestra visión de cómo lidiar con los problemas del mundo es tan raquítica y tan vaga, tan superficial. Hace unos meses veía una conversación de jóvenes latinoamericanos pro vida. Y lo único que escuché en los 8 o 10 minutos que duré ahí fueron chistes ideológicos y repitiendo los discursos de Agustín Laje. Esos son los que quieren cambiar el mundo. Me opongo a ellas, pero por otro lado, los principios de fondo de ellas siguen en mí. Nuestra vida sigue siendo similar a la de las feministas. Mujeres en hogares que no se someten, mujeres que no quieren formar familia, mujeres con un espíritu antisumisión, mujeres que no parecen femeninas, sino que están buscando lo mismo que las feministas: aprobación y sacar a flote su arrogancia y su orgullo delante de los demás. Y esto va para todos aquí, porque sé que todos andamos en la misma onda. Mire, yo no sé si ustedes en algún momento se preguntaron por qué años atrás
sociedades no cristianas, familias no cristianas vivían de acuerdo a los principios cristianos. No sé si percibieron eso. Si no es su celular, no se preocupe. ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Por qué eso sucedía? Familias que no eran evangélicas ni iban el día del Señor a congregarse, pero vivían de acuerdo a los principios cristianos. Familias, el hogar, donde el cambio debe empezar. ¿Saben por qué? Porque los cristianos de aquel día eran el estándar, el ejemplo para la sociedad. Modelaban el ejemplo ellos. Y su ejemplo se convirtió en el estándar de la sociedad. Impactaron realmente al corazón del problema. Pero hoy muchos quieren tumbar un árbol cortando las ramas y no yendo a la raíz. Por eso pasan los años y todo igual o peor. No están haciendo nada. No desperdicien pólvora. Cuando tu propio hogar sigue siendo un fracaso y que parece el hogar de un impío y no de un creyente. Cuando tu vida diaria, cuando sales de aquí, se desconecta. No pretenda alguien que vive así impactar un mundo lleno de oscuridad y maldad, por favor. Lo único que ganarán son seguidores en redes sociales, ya más nada. Más visualizaciones en un video, ya más nada. Pero el cristiano no busca eso. El cristiano busca impactar al mundo, no ganar seguidores, impactar en el corazón del problema. Y eso normalmente empieza en el hogar y construyendo una mente verdaderamente cristiana. Nuestra mente sigue mezclada entre el socialismo, el marxismo y todo lo demás con el cristianismo. Y con toda esa mente, con todo ese cóctel, vamos a cambiar el mundo. Este mensaje de someterse a los esposos es un mensaje que no es popular en nuestros días. No solamente entre las mujeres impías, entre las mujeres creyentes. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas pastoras hoy? ¿De dónde viene ese deseo de usurpar autoridad y de tomar liderazgo y de imponerse? ¿De dónde viene? ¿De la fe cristiana? ¿Del Antiguo Testamento? ¿Del Nuevo Testamento? ¿De la historia de la iglesia bíblica? No. Feminismo. En la iglesia. El feminismo le dice a la mujer que ella, para sentirse realizada y ser algo, debe ser como el hombre, comportarse como el hombre y hacer lo que hace el hombre. Si esto es así, lo que promueve el feminismo es que no hay nada extraordinario en ser mujer. Absolutamente nada. No te subleves, tú no eres sirvienta, sal de ahí. Liberación femenina se llama algo así. O esclavitud femenina. Eso es una esclavitud, pensar de esa manera. Y a lo que voy como pastor es que muchas mujeres cristianas, solteras y casadas, han sido impactadas por esta idea. Y creen que el feminismo es solo tener pelos en la axila y ir a protestar con un pañuelo verde. Y por eso es que todas las demás ideas del feminismo se introducen sin ningún problema y se abrazan con un gran amén. ¿Cuánto necesitamos crecer? ¿Cuánto necesitamos crecer? Pero como nosotros no predicamos para ser popular, sino para ser fieles a Dios, escuchen lo que dice Pablo. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y la palabra aquí para sumisión que usa Pablo es un término militar que significa colocarse bajo el comando de otra persona. Colocarse bajo el comando de otra persona. Desarrollo mi idea. Se trata de dejar que las cosas sean juzgadas por otra persona, cediéndolas o remitiéndolas a la opinión o autoridad de otra persona. Repito, se trata de dejar que las cosas sean juzgadas por otra persona, cediéndolas o remitiéndolas a la opinión o autoridad de otra persona. A la luz del carácter cristiano y de lo que la Biblia enseña, todo creyente debe tener un corazón dispuesto a someterse, un corazón dedicado a honrar y ceder a otros. Por eso es que la Escritura dice, someteos unos a otros. Miren lo que va a pasar en el matrimonio.
Los hombres un día rendirán cuentas a Dios por su liderazgo, cómo lideraron. Y las mujeres darán cuentas a Dios un día por cómo siguieron ese liderazgo. Y eso tiene dos caras, como veré ahora. No solo los hombres darán cuenta por cómo lideraron, sino las mujeres darán cuenta por cómo siguieron ese liderazgo. Hermanos, este es el diseño de Dios. El seguir este diseño muestra y trae belleza y orden en el Señor en cada hogar. Cada matrimonio que funciona de acuerdo al diseño de Dios, eso traerá belleza y orden a cada hogar. Y créanme, los hogares en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo carecen de eso. ¿Por qué? Porque no están funcionando de acuerdo al diseño divino. Y miren cómo dice Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No como si tu esposo fuera Dios y igual como a Dios le debo sumisión, no. Lo que está diciendo Pablo es que la sumisión de la esposa a su esposa es en servicio al Señor. Por servir al Señor, no como de igualdad de autoridad y poder, no. Porque yo sirvo, este servicio que yo ofrezco aquí al someterme a ti es por servicio a mi Señor, a Él. Yo lo sirvo a Él. Por eso es que esta sumisión es voluntaria. El esposo no puede forzarla. Y la iglesia tampoco puede hacerlo. Ella debe decidirlo. La sumisión es voluntaria. Y para cerrar, solo quiero dejar aquí unos principios rápidamente. Luego de haber visto cuál es el tipo de mente que deberíamos tener, luego de haber visto que la autoridad de Cristo se extiende a todas las esferas, incluyendo a la familia, luego de haber visto qué significa sujeción, quiero que en el contexto de la esposa hablemos rápidamente de lo que no es la sumisión, y el próximo domingo espero continuar con este tema. Y digo esto porque créanme, se puede malinterpretar todo lo que acabo de decir. A nosotros no nos cuesta mucho irnos a los extremos. En primer lugar, la sumisión no es solo para las mujeres. Dios ha colocado autoridades en cada esfera de la vida, en todas las esferas. Dios ha colocado autoridad en el hogar, se la ha dado a los esposos. Dios ha colocado autoridad en la iglesia, se la ha dado a los pastores y a la iglesia local. Dios ha delegado autoridad en el trabajo, en el gobierno. En cada esfera del mundo hay una autoridad. Quiere decir que la sujeción no es solo para las mujeres. Los hombres también tenemos que someternos, porque Dios en cada esfera ha puesto una autoridad. Para que no crean esto es único de nosotros. Dios como que tiene algo contra mí. No, la sujeción es para todos. La sumisión es para todos los seres humanos. Todo el mundo debe estar bajo sumisión a una o más autoridades. Todo el mundo, hombres y mujeres. Lo segundo, la sumisión no es absoluta. Hermanos, nuestra máxima autoridad es Dios. Y todo lo que el resto de los hombres nos pida que no se conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, no estamos obligados a someternos. ¿Lo escucharon? La sumisión, hermanos, debe ser considerada de esa manera, porque es allí donde los esposos se convierten en dictadores. Recuerden, si tu esposo, tu pastor, tu jefe en el trabajo, o el presidente, el gobierno, cualquier autoridad te pide algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, estás obligado a decir, no me someto. Y cuando lo haces, estás honrando a Dios. No tengas temor de hacerlo. No tengas temor de hacerlo. En siguiente lugar, la sumisión no significa que la mujer nunca opina.
No. Proverbios 31:26 describe a la mujer virtuosa como una que en sus palabras, que posee palabras llenas de sabiduría. Dios nos ha concedido esposas muy sabias. Yo doy gloria a Dios por la vida de mi esposa. Sus palabras de sabiduría han contribuido en mi crecimiento y en evitar cometer grandes errores. ¿Quiere decir esto que el 100% de las opiniones de nuestras esposas son sabias? No. Por eso es que todo debe filtrarse por la palabra de verdad. Y algunos dirás, ¿en serio, pastor, yo puedo opinar en medio del liderazgo de mi esposo? Te hago otra pregunta. ¿Tu esposo peca? Entonces no puedes dejarlo a sus riendas. Debes opinar con humildad, con respeto y amor sobre ciertos asuntos. Eso es muy importante. Escúchenme algo. Hermanas, una cosa es ser una mujer sujeta y otra muy distinta ser una mujer sometida. Son dos cosas completamente distintas. Y me da miedo pensar que incluso muchas mujeres cristianas se están comportando más como una mujer sometida que como una mujer sujeta. Quiera Dios que puedan entenderlo a lo largo de esta serie en las próximas semanas. En siguiente lugar, la sumisión no significa que las habilidades de la mujer quedan adormecidas. No, hermana, Dios te dio talentos y habilidades para que contribuyas con el crecimiento de tu esposo. Nosotros no creemos en el igualitarismo, sino en el complementarismo. Dios ha diseñado hombre y mujer para que se complementen y lleven a cabo su plan en esta tierra. En siguiente lugar, sumisión no significa que la esposa es inferior al marido. No es inferioridad. Repito, todos debemos someternos, hombres y mujeres. Es una cuestión de orden. Cristo no es inferior al Padre y dice la Escritura que se sometía a Él. Era el orden que existe en la Trinidad. Es un asunto de orden. De hecho, el hombre y la mujer son iguales en dignidad. El hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Ambos han sido creados a imagen de Dios y es esa imagen en ambos lo que le otorga la igualdad de dignidad. En siguiente lugar, la sumisión no significa que no debas confrontar con humildad el pecado de tu esposo. Esto es otro error que se comete. Es por esta razón que muchas esposas son maltratadas, que muchos esposos se convierten en tiranos, que las llevan a mentir, a llevar una vida hipócrita. ¿Ustedes recuerdan la historia de ese niño? Yo les he contado antes que el papá era el pastor y él, hipnotizado al escuchar a su padre predicar, cuando están recogiendo toda la iglesia y hay que irse, el niño se pone triste. Dicen, pero ¿por qué tú no te quieres ir y solo quieres escuchar a tu papá predicar la palabra de Dios? Y el niño lo que respondió es que mi papá en la casa es un monstruo. El hecho de que la mujer no denuncie ante las autoridades civiles el maltrato constante, que este esposo no sea confrontado, permite muchos abusos, una actitud tirana y maltratadora que Dios repudia, que Dios aborrece, y que estos hombres, si no se arrepienten verdaderamente, arderán en el infierno por la eternidad. Así que esposas, no teman abrir sus bocas, no teman ir a denunciar, no teman confrontarlo con humildad y respeto en sus pecados, porque eso no es sumisión. Repito, una cosa es ser una mujer sumisa y otra ser una mujer sometida. Por último, la sumisión no significa que eres la sirvienta de tu esposo. A ver, amárrame las trenzas. A ver, tráeme aquello. A ver, búscame lo otro.
Como veremos en unos domingos, al esposo se le manda amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Y si hay algo que hizo el esposo fue servirla. Una pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿estamos glorificando a Dios en nuestras familias? ¿Qué aspecto de nuestra vida familiar no ha sido consagrada al Señor? ¿Hay rencores? ¿Faltas de perdón? ¿Falta de servicio? ¿Egoísmo? ¿Orgullo? Yo se los decía hace unos domingos y lo repito: todos existimos para la gloria de Dios. Mi matrimonio existe para la gloria de Dios. Yo me casé no solo para tener una compañera y que la soledad acabara para mí. No, yo me casé para glorificar a Dios ahora en este estado civil. Y glorificar a Dios significa contribuir con el avance de su reino en este mundo. Que la belleza y la verdad de Dios se extienda a cada aspecto de este mundo. Por lo tanto, si tu matrimonio no se está comportando como la Escritura lo demanda, tú estás siendo un obstáculo para el avance del reino de Dios. Y créeme, eso es grave. Yo espero que podamos meditar en nuestras almas hoy, hermanas amadas, en la manera en cómo se están comportando de acuerdo al llamado de Dios. No lo que dice el mundo, la televisión y Hollywood. Eso no me interesa. Eso ha traído fracaso y dolor a este mundo. Ruptura, fractura. ¿Qué Dios está demandando de ti hoy, mi hermana? ¿Qué Dios te está llamando a arrepentirte hoy, a corregir hoy, mi hermana? ¿Qué tanto el feminismo ha impactado tu corazón y tu manera de pensar? Desintoxícate de todo eso, porque tú puedes estar siendo un obstáculo para el avance del reino en tu casa. Quizás el reino de Dios no ha avanzado en tu casa como debes porque no estás viviendo de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Piensa en lo grave que es esto. Hermanos, damos gloria a Dios cuando obedecemos sus mandamientos en el ámbito de la vida familiar. Damos gloria a Dios cuando obedecemos, no solo avanza el reino de Dios. Cuando obedecemos a Dios y a sus mandamientos, no solo avanza el reino de Dios en nuestra familia, sino que nuestra familia se convierte en un instrumento poderoso en manos de Dios para extender su reino en nuestras comunidades y naciones. Hermanos, entiéndanlo. Esto es un plan más grande de lo que ustedes piensan. Como bien decía alguien, la familia debe ser el reino microcósmico donde el Padre piadoso proclama: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Dice el Salmo 16:4 que los que sirven a otros dioses experimentarán dolores. No corras tras otro Dios y que sea el feminismo hoy. Tu liberación. Necesito realizarme. Nadie cuida de tus hijos, nadie los nutre material, espiritual y emocionalmente, pero te llamas mamá. ¿Quién está criando tus hijos? Y yo sé que esto puede sonar confuso. ¿Y cómo hago con eso? Tranquilos, tenemos todavía como 2-3 meses en Efesios 5, tranquilos. Bien decía una hermana, es hora de cerrar la sesión de internet y llamar a una hermana de la iglesia que te discipule. El carácter cristiano, hermanos, se hace evidente cada vez que escoges de corazón ceder, doblegarte, honrar y someterte a tu esposo, siempre y cuando lo que él te pida no te lleve a pecar contra Dios. El pastor Rubén hoy hablaba del arrepentimiento. ¿De cuánto hay que arrepentirse hoy, verdad?
Pero el arrepentimiento no solamente involucra el reconocer hice mal y merezco un castigo por esto porque he ofendido a mi padre, sino que el arrepentimiento tiene otro elemento. Y es que el corazón verdaderamente arrepentido reconoce que ese cambio que tiene que hacer en su vida no lo puede hacer por sí solo ni en sus propias fuerzas. El arrepentimiento bíblico también proclama: Señor, ayúdame. Hermanas, oren al Señor y que les ayude a ser esa mujer que Él quiere que seas. Créele a Dios y no a los postulados del feminismo de hoy. Créele a Dios. Oremos.